Antes que nada, es un honor entrevistarte. ¿Nos podrías dar un poco de tu entorno laboral, de en qué áreas has estado, cuál es tu área de especialidad en este momento y tus objetivos a futuro? Bueno, mira, yo empecé en la vida de la policía hace 30 años. Inicié como investigador. De hecho, mi especialidad es la investigación del delito, pero he estado muy vinculado a las áreas preventivas y a todo lo que es el Sistema Nacional de Seguridad. Me he desempeñado en las procuradurías, tanto a nivel federal como en la Ciudad de México, y en esta policía, en Seguridad Pública, hoy Seguridad Ciudadana, en 2 ocasiones. Uno como investigador preventivo, como director de esa área, y actualmente como subsecretario. Ahora vamos con las preguntas de lleno. En sí, en tu profesión, ¿qué es lo que más te ha impactado o qué es lo que más has encontrado impresionante dentro de la misma? De las 2 vías, el talento humano. Nosotros en las instituciones tenemos tres bases, y lo mismo pasa, creo, en toda la seguridad. Privilegiamos protocolos, tecnologías y talento. Y lo que más me ha llamado la atención en esta institución y en otras es el gran talento que existe, pero no descubierto ni promovido a que ese talento se ejerza y se exteriorice. Eso es lo que más me ha llamado la atención, la calidad de la gente que está en las instituciones de seguridad. Ok, perfecto. ¿Y cómo consideras que se debería promover de manera asertiva este tipo de movimiento, al menos en el área, por ejemplo, del factor humano? Pues mira, lo primero es crearles un proyecto de vida como personas, que coincida el proyecto de vida con el proyecto profesional, que es precisamente lo que estamos haciendo en esta subsecretaría. Queremos que coincida el grado, el cargo, con el nivel, es decir, que coincida tu posición dentro de la institución con la antigüedad, con la preparación y con el grado que ejerces. ¿Qué significa esto? Que además el policía pueda tener un proyecto de vida claro, personal y profesional. Esa es lo aspiracional y es por lo que estamos trabajando. En el ámbito de la seguridad, ¿cómo relacionarías el concepto de la seguridad con la sociedad? ¿Cómo crees que están relacionadas? Estamos migrando de modelos. En México ha pasado por 4 modelos de seguridad. Esto, si se lo das a un investigador académico, podemos debatir, puesto que hay unos que están de acuerdo y otros no. Hemos migrado de un modelo de seguridad nacional en la década de los 40, un modelo de seguridad interior en los 60, 70, luego uno de seguridad pública en los 80, 90, y entramos en el principio del milenio en un modelo de seguridad ciudadana. ¿Cómo consideras o cuáles consideras que son las principales causas por las cuales una persona busca un elemento de seguridad, un protocolo de auxilio o algún otro ámbito relacionado a todo este terreno de la seguridad? Lo busca cuando falla la prevención. Cuando alguien ha fallado en su propia prevención, en su autoprotección, y llama a la autoprotección no defensa física, sí, sino de información, es cuando llama la asistencia de un policía. Y aquí el problema es que tenemos muchas llamadas en falso o muchas llamadas de exageración que distraen la función policial para otras cosas. El rango del área de la atención en esta cuestión de llamadas, ¿consideras que se está dando de manera oportuna o este mismo rubro de personas que llaman sin necesidad, por así decirlo, o de manera dramática, sea de los mayores detonantes por los cuales las personas no se puedan acercar? ¿O consideras que no se están acercando de la manera debida? Hay muchos factores. Primero te doy un dato. Sí. La atención generalizada de la policía en la Ciudad de México está en 4 minutos. Y serían más por todo el tráfico y toda la estructura urbana. Pero como se ha dividido en cuadrantes y se ha llegado a una mínima unidad de vigilancia, que es un cuadrante, y tenemos de 1 unidad a 2 por cuadrante, entonces tenemos cronometrado 4 minutos el acercamiento a una emergencia. Otro tema, tenemos también medios de comunicación más ágiles. Está el 911, que el 911 triangula la atención inmediata en segundos que le llega al operador de una unidad en el cuadrante, y eso hace que se agilice. ¿Cuál es el problema de las llamadas en falso? Que al final la llamada en falso genera falsos positivos y hace que una unidad se distraiga y vaya a un lugar donde no está el delito. Cada día tenemos menos llamadas de emergencia en falso o menos llamadas que no son verídicas, puesto que hemos generado una cultura
de seguridad importante en la Ciudad de México. Se vio ayer en los sismos. Y esto ha llevado a que la gente empiece a respetar a las instituciones como instituciones, porque ese es otro tema, policía y ciudadano, hay conflicto aún, y a que se disminuyan esas llamadas en falso. Que aún las llamadas en falso no sirven porque mueve el sistema de seguridad. Ok, me llamó la atención que comentaste justamente ahorita lo de ciudadano y como tal el sistema, por así decirlo. ¿Nos podrías hablar un poco más respecto a ese tema? Sí, y voy a decir algo que seguramente me criticarán, pero pues es lo que yo percibo. Tenemos una ciudadanía muy cómoda y a veces muy irrespetuosa, no quiero decir de las instituciones, de las propias personas. Porque hemos visto casos donde nos llaman para atender una emergencia y nos quitan al delincuente. Y no solamente nos quitan al delincuente la propia comunidad, sino además golpea al policía. Y no solamente eso, luego lo denuncia y salen los celulares por todos lados. Y esas mismas personas a los 2 días señalan la no intervención de la policía por un homicidio que cometió esa persona que nosotros nos íbamos a llevar. Entonces empezamos a hablar con dobles lenguajes, Sí. donde gran parte de la responsabilidad es de nosotros como autoridad por falta de credibilidad, por corrupción, por ineficiencia. Pero también tenemos una ciudadanía que no ha obedecido a los cambios y que tampoco ha generado esos cambios de cultura de acercamiento sociedad y gobierno. El día que nosotros seamos más honestos, que en eso estamos trabajando, tengamos protocolos más claros y la ciudadanía nos deje trabajar, ese día vamos a llegar a un punto de equilibrio en nuestra relación y también inclusive en la incidencia delictiva. ¿Y cómo consideras que se podría mejorar el tema de la inseguridad actualmente en México? ¿México o en la ciudad? En la ciudad. En la Ciudad de México, primero tenemos que privilegiar la inteligencia, la información, tenemos que mejorar la tecnología, tenemos que actualizar los protocolos y tenemos que generar proyectos de vida en la policía. Si nosotros tenemos un talento humano que tiene un proyecto de vida claro y estable, es una medida preventiva de corrupción natural, porque las personas cuidan su nivel y su trayectoria por encima de cualquier cosa si la institución les oferta algo interesante para el resto de su vida. Porque aquí no entran para quedarse 15 minutos, entran para hacer carrera y proyecto de vida. Si actualizamos la tecnología, si mejoramos nuestros procesos y juntamos esos 3 elementos, va a llegar un momento en que se va a estacionar la incidencia delictiva en una ciudad donde tenemos 5 millones de vehículos diarios moviéndose, donde tenemos más de 1 millón de personas transportándose nada más en el metro, donde todo es de a millón, pues es un punto interesante de estacionamiento de incidencia delictiva si conciliamos esos 3 elementos. Entonces sí tenemos claro cómo y lo complejo es cuándo. En esta cuestión, ¿qué cualidades o qué características son las que buscas en un integrante de la policía, por ejemplo? Un perfil depende para qué lo quieras. Nosotros tenemos policía de campo, lo que es el policía preventivo comúnmente llamado, que ahorita da seguridad ciudadana, y tenemos agrupamientos. Tenemos cerca de 16 agrupamientos. Tenemos servicios aéreos que son los cóndores, tenemos la policía montada, tenemos también el escuadrón de rescate y urgencias médicas, tenemos el agrupamiento Fuerza de Tarea, el agrupamiento metropolitano, tenemos un agrupamiento de fuerzas especiales, la transición de granaderos a un grupo de apoyo ciudadano. Tenemos muchas ramas, entonces de acuerdo a esas ramas se busca el perfil. Lo que nosotros necesitamos en el perfil del policía ciudadano lo analizamos todos los días y sacamos una convocatoria anual y van cambiando los perfiles de acuerdo a las necesidades de esta ciudad. Hoy por hoy la instrucción de la jefa de gobierno, del secretario, es sacar un perfil de un policía más ciudadanizado, un policía próximo para que opere los cuadrantes. Estamos sacando un perfil de policía orientador de problemas. ¿Qué es este policía orientador de problemas? Es un gestor y administrador de cuadrante. No persigue tanto delincuentes
y asegura tanto delincuentes como genera gestión de convivencia ciudadana, vivir con otros. Sí. Eso es un poco el perfil que estamos buscando, un policía próximo. Ahora, el caso contrario, ¿qué valores rechazarías como tal en un policía en esta cuestión, por ejemplo, del área ciudadana? Bueno, los antivalores y que nos han dado al traste en todas las policías del país y en esta también, pues es la corrupción. Y la corrupción como hábito. Sí. Eso es un tema muy grave porque tenemos algunos compañeros que lo ven como un hábito. Lo han practicado por tantas generaciones y se ha pasado de generación en generación que lo han convertido inclusive a veces como si fuera una parte de la carrera, del sistema, y lo ven natural y lo ven normal. Eso es muy grave, porque si no rompes el hábito, se hace prácticamente una costumbre, y esa costumbre genera un ingreso por fuera de la ley que ya ellos lo consideran como suyo. Entonces les exiges dejar de recibir alguna cantidad de ingreso ilegal y inmediatamente se sienten agredidos. Y eso es un reto, cambiar ese hábito para vivir del salario y del sueldo, de lo que debe ser. Por ejemplo, en tu opinión, en relación a estos hábitos que se han creado a lo largo de los años, ¿consideras que se crean a partir o por el motivo de la condición laboral en que se encuentran los policías? ¿O crees que la condición laboral de hoy en día ya es completamente distinta? Es un factor, la corrupción es multifactorial. Uno son los bajos salarios, pero ¿por qué un soldado es más honesto que un policía si el soldado gana menos que el policía? Entonces sí es multifactorial. El soldado, por ejemplo, tiene todo un paquete de seguridad social que no tiene el policía. Entonces los factores son salario, seguridad social baja, nulo proyecto de vida, y sobre todo la oportunidad que tienen en vía pública de relacionarse con actividades ilícitas, porque son la autoridad máxima en vía pública y la autoridad ordena, genera, gesta, crea. En un barrio donde hay delincuencia, donde hay narcomenudeo y donde hay tráficos ilegales de distintos delitos, la policía es el dueño o puede ser el dueño de la administración de esa delincuencia. Entonces también la oportunidad tiene mucho que ver. Con la aparición de la Guardia Nacional, en sí, ¿qué es lo que opinas? En el momento de aparecer y en el momento en que se integra la policía. La Guardia Nacional es un modelo que ha sido muy controvertido. Un modelo que está conjuntando la mejor de tres partes y que si se hace con la suficiente calma y la proyección puede crearse ya un modelo permanente de policía, puesto que está conformada por tres grandes fuerzas: Policía Federal, que tiene grandes elementos, Marina y Ejército, que todos conocemos, con la particularidad de crear una fuerza intermedia. No es una estructura de seguridad nacional, tampoco es una estructura de seguridad pública, es una estructura de seguridad intermedia. Es volátil y movible de acuerdo a la incidencia delictiva, porque en su momento fue la Policía Federal. Es muy nueva. Ahorita sacar un juicio es muy complicado porque va a haber una curva de aprendizaje importante y va a haber errores que se van a ir subsanando, pero depende de la doctrina que le puedan meter y insisto, y del proyecto de vida que cada uno de los integrantes tenga para que salga bien. ¿Consideras que existe una especie de limitante interno de alguna de estas dos áreas respecto al área de nacional y al área de policía para que los dos se integren sin ningún problema o no? La Guardia Nacional está integrada de tres fuerzas que ya conocen de seguridad ciudadana y pública. Si esto me lo preguntas en el 2005, cuando el ejército sale a las calles, 2006, y el ejército traía una doctrina muy, muy vertical como ejército, te diría que costaría trabajo. Hoy por hoy, la policía militar y la policía naval tienen mucha doctrina, mucha capacitación y ya mucha experiencia de 2006 para acá, de operar en campo, sí, con muchos errores y con ejecuciones extrajudiciales y bueno, algunas que todavía están vigentes y están en los tribunales, pero al final ya es un cuerpo que conoce de seguridad intermedia y de seguridad pública. Yo creo que eventualmente en unos años, no podemos hablar de meses,
podremos tener una fuerza multiplicada de seguridad ciudadana a nivel nacional. En el caso del 13 de septiembre, el Reforma publicó una nota que como tal indicaba que los policías se sentían un poco, digamos que en la posición negativa para aceptar como tal la integración de la Guardia Nacional, que hubo cierta parte de manifestaciones y sí que no se pusieron como tal de acuerdo. ¿Por qué consideras que esta área o esta parte de seguridad, como tal, los elementos no quieren aceptar la integración de otros? Sin conocer a profundo el tema, porque estoy en otra institución, Sí. Te podría decir que también se suman muchas cosas. Esto pasó ya en 1999, cuando a la extinta Policía Federal de Caminos le quitan todo y la convierte en Policía Federal Preventiva. Cuando tú a alguien le rompes su trayectoria, le rompes su sueño, pues su forma de respuesta va a ser violenta, como lo hemos visto, de reclamo. Pero si a ellos les das opciones de continuidad de su proyecto de vida y de su carrera, y además siguen diciendo que no, entonces ya entran otros elementos. Porque están migrando de institución, pero no migrando de proyecto de vida. Por una razón. Entiendo el sentir de ellos, porque lo hemos sentido muchos en muchos casos. Cuando cambiamos de institución, ahorita que viste las placas, pues yo he cambiado 7 veces. Es doloroso, porque uno se ve creciendo de un proyecto único de vida, pero el crecimiento siempre es valeroso y es bueno. A ellos lo que le están ofreciendo es seguir su carrera y su crecimiento dentro de otra estructura, que además va a estar mejor, porque antes solamente crecían sobre la Policía Federal, ahorita van a crecer sobre una unidad nacional, donde tiene lo mejor de 2 instituciones, la Marina y Defensa, y donde ellos pueden hacer un servicio de carrera en una institución nueva que va a tener todos los recursos y va a tener todas las oportunidades de formación. Entonces yo creo que están viendo solamente una de las partes, que es la nostalgia de pertenecer, y no están viendo lo que puede ser el futuro de un crecimiento mucho más interesante, con otras aristas y con una gama de cosas que se les pueden presentar. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían los principales requisitos ya en el área como tal, por ejemplo, en el área de seguridad digital o con la integración de los medios? ¿Cómo consideras o cuáles serían los principales requisitos para crear una unidad de inteligencia preventiva que funcione de manera correcta o asertiva dentro de una organización? ¿Hablas de por organización la policía? Sí, la policía o cualquier institución de gobierno. Gobierno. Sí. Pues mira, es una pregunta interesante porque precisamente estamos en la revolución informática, en la revolución de la tecnología, y una policía o cualquier organización que no tiene esas 3 partes, pero sobre la tecnología, se queda atrás. Hoy te lo digo, podemos hacer una investigación criminal desde la comunidad de la oficina, si contamos con la tecnología. Precisamente el 50 o 60%, el 60% de las investigaciones de esta Ciudad de México se pueden hacer desde una oficina, y con eso ahorras tiempos, ahorras riesgos, Sí. y generas mejores resultados. Y me explico un poco más por qué el 60%, porque tenemos muchos softwares de análisis, tenemos muchos bancos de datos, tenemos muchas cámaras, y una cámara te puede dar reconocimiento facial, te puede dar audio, te puede dar video, te puede dar seguimiento. Esa cámara te da información de un vehículo, ese vehículo te da información de una placa, esa placa de una casa, esa casa de un habitante, ese habitante de un nombre, ese nombre de una familia, esa familia de una relación, esa relación de un delito. Y eso se hace en un área de análisis de inteligencia. Por lo tanto, el que no tiene una unidad de inteligencia preventiva en lo público y lo privado, una organización sólida y fuerte, pues tiene la mitad del camino malo, porque sigue haciendo vigilancias físicas, sigue haciendo seguimientos físicos que son importantes, pero para cerrar una investigación, no para iniciarla. Entonces es primordial el perfil de quien lo debe hacer, y curiosamente ya cambia el perfil dentro de la policía. Antes éramos abogados, después pasaron a ser criminólogos y criminalistas, y ahorita el perfil que se busca son ingenieros en informática, en sistemas, en cualquier rama del conocimiento de
de las ciencias exactas cabe dentro de una policía, porque la mayoría son analistas que están en los sistemas, desarrollando sistemas y haciendo redes y haciendo análisis de información. ¿Consideras que la delincuencia podría acabar algún día? No. El primer homicidio fue de Caín y Abel. El ser humano nunca va a dejar de querer lo que tiene el otro. Y ahí viene un asunto de intereses. Lo que podemos hacer es controlar a la delincuencia y acotarla y administrarla. Eso es lo más que podemos hacer. En el 2013 en Argentina diste una conferencia acerca de la proximidad social y la explotación de información como herramienta preventiva. Quisiéramos preguntarte de qué manera afecta la aparición de medios digitales en el área de seguridad. Pues que todo se hace público, que toda la información está por todos lados y que eso es bueno, pero también es malo. Y nosotros en el gobierno no hemos sabido capitalizar ese tipo de herramientas a favor. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes, cuando una persona nos filma, nos hacemos chiquitos, cuando realmente podríamos crecernos para dar una verdadera cátedra de un procedimiento policial. Si estuviéramos nosotros preparados y formados y me graba una señora que estoy haciendo una detención, yo tendría que decirle: fílmeme la placa, me presento, soy tal persona y vea lo que voy a hacer, porque eso me sirve a mí para protegerme en un tribunal. Ese es un ejemplo muy claro de cómo nos tenemos que poner al día en el manejo de estos dispositivos. Retomando precisamente esta nueva como complicación, o qué medidas más bien propones para que mejoremos nuestro uso de los medios a manera institucional, social y como tal diaria. Primero, saber que es una herramienta, que no es un estilo de vida, porque ya tenemos dentro de los vicios en las redes sociales y los propios sistemas. Ya hay personas que viven para los likes en el Facebook, o personas que viven en las redes sociales y que su autoestima se cae si no les ponen un like o dejan de tener amigos, y eso ya es un tema de salud mental. Y por ello tenemos que poner la tecnología en su justa dimensión y saber que está para el servicio humano y no el humano para el servicio de la tecnología. Conocer que es una herramienta de trabajo, entender su uso, porque también el uso abusivo no solamente te crea esa adicción, sino también te crea cometer errores que puedes ponerte vulnerable ante la delincuencia o ante otros elementos. Entonces, conocer la tecnología, escoger la tecnología que nos acomode como herramienta y usarla como tal, no que se convierta en un pilar de nuestra vida.